No, él no manda. ¿Qué tecnología? Buenas noches, queridos hermanos y amigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una gran alegría, verdad que me siento muy contento de tenerlos a ustedes, de compartir hoy la palabra de Dios. Bien sabemos que en la Iglesia de la Santísima Trinidad, aquí en Medellín, estamos estudiando el catecismo. Entonces, yo quiero compartir el estudio del domingo. ¿Qué pasó con ustedes también? Y como este domingo no tuvimos estudio, entonces vamos a tener este estudio por este medio. Listo. Entonces, vuelvo y repito, estoy muy contento de tenerlos acá y vamos a orar a Dios primero. Vamos a orar a nuestro Señor. Señor Dios, Padre, nuestro Señor Jesucristo, primero que todo te pedimos perdón por todos los pecados que hemos cometido. Sabemos que tú eres un Dios misericordioso, Dios bondadoso con todos nosotros, Señor. Hemos pecado gravemente contra ti, merecemos tu justo castigo, merecemos, Señor, tu justa ira, esas palabras terribles. Vete al infierno, eso es lo que merecemos nosotros, Señor, el infierno. Pero gracias, Padre, porque por medio de tu Hijo, el cual tú mandaste a este mundo a morir por nosotros, somos salvos y has perdonado todos nuestros pecados. Gracias, Señor, por ese regalo tan grande que
que es el que nos impulsa a nosotros, nos anima a estudiar tu palabra, a estar reunidos, a alabar y glorificar tu santo nombre. Bendícenos pues en estos momentos que vamos a estudiar tu palabra. Bendice cada uno de nuestros hogares, cada uno, Señor, que estamos encerrados en nuestras casas, pero sabemos que estamos contentos, Señor, porque sabemos que tenemos el cielo, algo que tú ganaste para nosotros, Señor. Un día de estos iremos allí y sería el día más glorioso, más feliz de nuestras vidas. Por eso anímanos y fortalécenos en tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, nuestro Maestro y Guía. Te pedimos, Señor, en este nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos, como les dije ahora, la clase que estamos estudiando en la iglesia aquí en Medellín es la clase en el catecismo, pero acabamos de terminar las dos doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Las dos doctrinas fundamentales, la ley y el evangelio, ya las vimos. ¿Y cuál es el propósito? El propósito de la palabra. Entonces, ¿cuál es el propósito principal de la Biblia? Dijimos que el propósito principal de la Biblia es llevar a todas las personas a conocer y creer en Jesús como su única esperanza de salvación. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Ahora entramos a la ley, los 10 mandamientos. Listo. La ley, dación de la ley. ¿Cuándo fue dada la ley? Ojo, la ley. Ya vimos las dos doctrinas fundamentales, la ley y el evangelio. Vamos a ver la ley. Listo. ¿Cuándo fue la primera vez que Dios dio la ley al hombre? Si nosotros miramos, Dios no solamente dio al hombre el mandamiento registrado en Génesis capítulo 2, 17, cuando le dice, del árbol de la ciencia, el bien y el mal, no comerás, sino que al crearlo a su imagen, escribió en su corazón el conocimiento de Dios, la ley moral. Allí Dios también escribió esa ley moral en su corazón. Entonces, ¿cómo Dios dio la ley a todas las personas? Dio la ley a todas las personas al escribirlas en su corazón. Eso se llama la ley, ¿qué? La ley natural. Listo. Primera pregunta en el catecismo. Si tienen el catecismo ahí en la página 42. La ley. Listo, la página 42. ¿Cómo da Dios su ley a todas las personas? Entonces Dios da su ley a todas las personas al escribirla en el corazón. Eso se llama la ley, ¿qué? La ley natural. Pero sabemos que es un Dios misericordioso. Sabemos que es un Dios bondadoso. A veces a nosotros nos dicen, óigame, es que la gente, ¿cómo va a conocer de Dios? Mire, esa gente que está por ahí muy lejos, ¿cómo va a conocer de Dios? Dios da otro regalo. Dios es un Dios bondadoso. Da otro regalo. Mire, escribió la ley, ¿dónde? En nuestro corazón. Ahora Él da otro regalo. El otro regalo es la conciencia. Es un regalo de Dios. ¿Por qué Dios también da conciencia a cada persona? Eso es buena pregunta. ¿Por qué Dios da conciencia a cada persona? No podemos decir, es que Julanito de tal no tiene conciencia. Sí tiene conciencia. Dios dio a todas las personas conciencia. Sí. Si nosotros vamos a mirar Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, mire lo que nos dice. Cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o diferenciándolos sus razonamientos. Eso es lo que hace, por ejemplo, la ley. Primero, ¿qué me muestra la ley? Algo que estoy haciendo mal. ¿Y la conciencia, para qué la dio Dios? Entonces la dio Dios, la conciencia, ¿por qué la dio? Para poder mostrar que hay un eco, una voz dentro de nosotros, para poder dar testimonio, la voz de los 10 mandamientos, de la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, como dice la respuesta del catecismo, Dios da la conciencia a todas las personas como una voz dentro de ellas que da testimonio de la ley de Dios. Es una voz que dice, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, vos si no tenés conciencia, ¿sí o no? ¿Por qué? Mire lo que usted hizo de malo, ¿sí o no? Sí, yo hice eso malo. ¿Vos crees? No duermo, no tengo conciencia. La conciencia mía no me deja dormir, hermano. Algo malo que yo hice. Esa es la conciencia. Y eso también lo dio Dios. No es algo que es adquirido o que tal cosa. No, Dios la da a todas
las personas. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué Dios también da conciencia a cada persona? La respuesta: Dios da conciencia a todas las personas como una voz dentro de ellas que da testimonio de la ley de Dios. ¿Sí? Entonces ya sabemos por qué Dios da la conciencia. Es esa voz que hay dentro de nosotros. ¿Sí? Bueno, hay otra pregunta muy importante, la 20, dice: ¿por qué la conciencia de las personas no es completamente confiable? Ya es una cosa muy importante. ¿Por qué la conciencia no es confiable? Bueno, la conciencia no es confiable porque resulta que cuando una persona es pecadora y ya confiadamente confía en su pecado, se olvida de las cosas de Dios, entonces ¿qué es lo que pasa? Como dice la respuesta, dice que el pecado ya no le molesta cuando peca. ¿Qué es lo que pasa? Tiene tanta conciencia en su pecado, tiene tanto pecado, que lo que pasa es que ya la conciencia no le molesta cuando peca. Esto, como decimos los paisas, es todo fresco cuando peca. ¿Qué le hace? Eso me resbala, a mí no me importa. Ya lo hice, ¿y qué? Todo el mundo lo hace. Entonces, de manera que todo el mundo lo hace, entonces ¿por qué va a ser pecado eso? Si todo el mundo lo hace, no tiene conciencia. Ahí, mire, esa conciencia, como lo dice, la conciencia de una persona no es completamente confiable porque puede estar tan endurecida por el pecado que ya no le molesta cuando peca. Eso pasa. Y mire lo que dice, por ejemplo, Romanos capítulo 1, 21. Dice: habiendo conocido a Dios, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué está mostrando en Romanos? Que la gente conocía las cosas de Dios y se llevaron tanto al pecado que se endureció su corazón. Entonces ya las cosas de Dios o las cosas que veían como pecado, ya las veían normales. Como decía yo ahora, todo el mundo lo hace. ¿Y por qué va a ser pecado? Yo no sé. Porque lo dice ya un libro. Ya están diciendo eso. Entonces ahí es donde dice el pecado que ya no le molesta cuando peca. Ese es el propósito de la conciencia. Por eso no es confiable. La conciencia no es confiable totalmente. Pero hay otra respuesta. La conciencia de una persona no es completamente confiable porque puede decirle que es pecado algo que Dios no dice que es pecado. ¿Sí? ¿Por qué no es confiable la conciencia? Porque le puede decir la conciencia: óigame, usted está tomando esa cerveza y eso es pecado. Entonces, ay, sí, yo me tomé esa cerveza. ¿Qué pecado? Estoy cometiendo un pecado. Cuidado, la conciencia no es confiable. Por eso, precisamente, eso no es pecado. Pero por eso, ahí dice, porque te puede mostrar algo que no es pecado en la palabra de Dios o que Dios está diciendo que no es pecado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Romanos capítulo 14:2? Uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, solo come legumbres. ¿Qué pasó en las personas que están estudiando Hechos de los Apóstoles? Recuerden que había un grave problema en las iglesias que Pablo y los otros discípulos, apóstoles, estaban fundando. Habían judaizantes y habían gentiles. ¿Y qué pasaba con los judaizantes? Para ellos era un pecado en su conciencia. Yo comer carne de animal ahogado. ¿Sí o no? O comer sangre, ¿sí? Para ellos es un pecado. Pero ¿qué es lo que pasa? Esas leyes eran ceremoniales, ¿sí? Eran la sombra de Cristo. Pero ellos por ahora su conciencia les molestaba, ¿sí? Todavía esa ley ceremonial, esa ley del judaísmo, todavía les molestaba, ¿sí? Entonces por eso la conciencia no es confiable. Puede haber algo que te diga la conciencia: eso está malo, mire, es pecado. No sabiendo que en la palabra de Dios te dice, no es pecado. Listo. Vamos bien hasta ahí. Bueno, entonces, ¿por qué nos dio Dios su ley de una segunda manera? Dios dio su ley de una segunda manera. ¿Y cómo dio Dios la ley de una segunda manera? Entonces, ¿por qué Dios dio su ley de una segunda manera? Dios dio su ley de una segunda manera para que pudiéramos saber exactamente cuál es su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que Él desea y lo que no, ¿sí o no? Esa es la voluntad de Dios. Esa precisamente dio su voluntad. Entonces, si nosotros vamos a Romanos capítulo 7:7, nos dice: yo no conocí el pecado si la ley
tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es precisamente lo que nos dice la pregunta. ¿Por qué nos dio Dios su ley de una segunda manera? Para conocer su voluntad, lo que Él quiere. ¿Qué es lo que pasa? Si no hubiera sido por la ley, nosotros no hubiéramos conocido que somos pecadores. ¿Por qué? La ley nos dice, tú eres un pecador. La ley nos mata, nos lleva al infierno, nos dice que somos unas escorias espirituales. Eso nos dice. ¿Dónde lo dice? La ley, ¿sí? Entonces ahí vemos que la voluntad de Dios, ¿sí? Dice, ¿cuál fue la segunda manera en que Dios nos dio su ley? Ya nos vamos a ver. La otra pregunta, ¿cuál fue la segunda manera en que Dios dio su ley? ¿Cuál fue la segunda manera en que Dios dio su ley? ¿Dónde? Recordemos dónde la dio en segunda vez. Recordemos cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Dónde fue? Al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, ¿Dios a quién le dio la ley por segunda vez? A Moisés. Las 2 tablas. ¿Sí? Ahí están los 10 mandamientos. ¿Sí? Ahí Dios le dio la ley al pueblo de Israel por segunda vez. ¿Sí? Entonces ahí mostramos, Dios dio su ley de la segunda manera al escribirla en la Biblia. La ley escrita. Dios dio, ya la tenemos en la palabra de Dios, ya la tenemos aquí, esa ley escrita. ¿Dónde están las tablas? Las tablas desaparecieron, pero está aquí escrita. No pensemos en tablas que están por ahí en un arca o que están por allá, que las podemos ver tranquilamente. No, las tablas desaparecieron, pero las tablas, ¿dónde quedó la ley? Quedó escrita acá. Entonces, de manera que para ese motivo, Dios dio la ley. ¿Para qué? Dios dio la ley, su ley, de la segunda manera, al escribirla en la Biblia, la ley escrita, la que Dios puso allí, la que le dio a Moisés en el monte Sinaí, y fue escrita, esta fue escrita, la escribió Dios con su propio dedo en esas tablas de piedra. Ahora la escribimos aquí, la escribieron aquí en la Biblia, ¿para qué? Para bien de nosotros. Si no hubiera sido por la ley, entonces, ¿cómo sería de nosotros? ¿Qué pensaríamos de nosotros? Esa es la voluntad de Dios. Conocemos que somos pecadores por la palabra de Dios, por la ley. Qué alegría saber todas estas cosas que Dios nos da. Por eso es importante estudiar el catecismo. Miren, mis hermanos, ¿por qué es importante estudiar el catecismo? Porque ahí nos damos cuenta de las doctrinas. Ya Satanás, ¿cómo va a entrar en las iglesias? Mire, conociendo la doctrina, ya tenemos un propósito por el cual estamos estudiando. La misericordia de Dios, el amor de Dios nos impulsa a estudiar la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo. Démosle gracias a Dios porque hoy estamos estudiando una porción de la Biblia, la acción de la ley. ¿Dónde la dio Dios? En el corazón. ¿Y luego la dio dónde? En el monte Sinaí por segunda vez. ¿Sí? Bueno, vamos a ver que Dios haga en nosotros, nos tenga misericordia y que nos dé todavía cada día conocimiento de su palabra. Qué alegría saber que nosotros tenemos una doctrina sana, que Dios nos dio su palabra, nos dio maestros sabios en su palabra. Lo más importante, nos dio su Espíritu Santo para poder estudiarla. Gracias, Señor, por estas bendiciones. Ahora nos despedimos. ¿Tenemos preguntas, algún comentario? Oremos. Listo. Entonces ya sabemos que como la ley nos mata, ¿qué hace el Evangelio? Nos vivifica. Nos da el Salvador prometido. Listo. Pero como estamos estudiando el catecismo, estamos por secciones, dando la ley. Listo. La otra lección sería el resumen de la ley, pero más adelante, si Dios quiere. Listo. Vamos a despedirnos con esta salutación. Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios me los bendiga a todos, muchas bendiciones, saludos a todos. Dios les bendiga.